Vamos a pasar a continuación a hablar de las anemias megaloblásticas. Las preguntas 24 y 25 inciden sobre hallazgos del hemograma, de la médula ósea y también bioquímicos de una anemia megaloblástica. Vamos a empezar recordando cómo es el hemograma característico de una anemia megaloblástica, cosa que refleja el esquema número 10. Atendiendo a los parámetros básicos, el VCM va a ser grande, es decir, se trata de anemias macrocíticas, cosa que sabemos no es patognomónica de las megaloblásticas, puesto que existen otras anemias que siendo macrocíticas no son megaloblásticas. Ahora bien, conviene también a su vez recordar que cuando el VCM es exageradamente grande, pongamos hacia un 115 aproximadamente, la probabilidad de anemia megaloblástica es altísima. Por eso, el mensaje práctico de cada uno es que donde aparezca un VCM en ese rango, contemplemos que estamos ante una anemia megaloblástica casi con total seguridad. Los otros parámetros, los reticulocitos, no van a estar incrementados, puesto que se trata de una anemia que es carencial y, por tanto, hiporregenerativa. Y a menos que el paciente esté recibiendo tratamiento, los reticulocitos no están elevados. Y en cuanto al frotis, pues recordar que el frotis de una anemia megaloblástica es típico y, por tanto, hay que conocerlo. Pero a su vez, conviene recordar que en una anemia megaloblástica no estamos ante un problema en la síntesis de hemoglobina, estamos ante un problema en la síntesis de ADN y eso obviamente va a repercutir en las tres series. Por eso nos vamos a encontrar hallazgos morfológicos en las tres series característicos en la megaloblástica. Nos vamos a centrar en los glóbulos rojos y en los glóbulos blancos. En los glóbulos rojos les sucede que algunos de ellos dejan de ser redondos y se hacen ovalados, y el término macroovalocito. En los glóbulos blancos les sucede algo que es la hipersegmentación de los neutrófilos, que ahora vamos a recordar. Anexo a este esquema vemos como un neutrófilo es una célula que está con un núcleo segmentado en 3, las más de las veces, o 4 segmentos. Si existe más segmentación, obviamente estamos ante una hipersegmentación que es característica de la megaloblástica. Si vamos en el lado contrario, una hiposegmentación daría lugar a neutrófilos cuyo núcleo está bilobulado, es otra forma de decir lo mismo, o que presentan anomalía tipo Pelger. Estas tres consideraciones: hiposegmentación de los neutrófilos de núcleo bilobulado o anomalía tipo Pelger, es lo mismo, y son hallazgos morfológicos característicos de los síndromes endodisplásicos. Volviendo otra vez a contemplar el hemograma, observemos que hay dos parámetros fundamentales en los que podemos reconocer que estamos ante una anemia megaloblástica: un VCM exageradamente grande o cualquiera de los hallazgos en frotis citado. A su vez, conviene recordar que, dado que son alteraciones en la síntesis de ADN, puede haber reducción de células sanguíneas no solo de serie roja, sino también de las otras series. Por lo tanto, las formas graves de anemia megaloblástica pueden dar lugar a la producción de pancitopenia. En la pregunta número 24, quizás se entienda de forma indirecta que la respuesta a lo que no es propio de la hemopiesis megaloblástica es la número 4. ¿Qué quiere decir índice de Herber menor de 3? Índice de Herber o índice de lobulación de los neutrófilos es una media de la segmentación del núcleo de los neutrófilos. Evidentemente, volviendo al esquema, podemos entender lo que la respuesta número 4 quiere decir. Un índice de lobularidad inferior a 3 nos habla de una hiposegmentación, que es la alteración opuesta a la que vamos a encontrar en la megaloblástica. Bien, si el hemograma es tan característico como el que hemos citado, reconocer una anemia megaloblástica es fácil. Pero ¿qué sucede si no tienen los hallazgos tan característicos como los que hemos citado? Pues que podríamos encontrarnos un paciente que, teniendo anemia megaloblástica, tiene un hemograma, digamos, inespecífico. Como hay otras formas de anemias que son macrocíticas, quizá podría ser necesario un estudio medular para hacer un diagnóstico diferencial de anemia macrocítica entre la propia megaloblástica u otras enfermedades medulares. Por eso, si acudimos al siguiente esquema, número 11, podemos ver lo que sucede en la médula ósea en la anemia megaloblástica, donde vamos a encontrar fundamentalmente dos cosas que conviene comentar. La primera, obviamente, es lo que da nombre a estas anemias. Vamos a encontrar megaloblastos. Estos son precursores gigantes de la médula ósea, pero obviamente de las tres series. Por eso, volviendo a la pregunta número 24, encontramos que en la respuesta 1 nos hablan de precursores eritroides gigantes, pero también de metamielocitos gigantes nos habla la respuesta 2, y también nos vamos a encontrar megacardiocitos gigantes. Por otra parte, nos vamos a encontrar algo realmente sorprendente, y es que teniendo un paciente hemogramas con citopenias, cuando acudimos a la médula ósea vamos a ver un aumento de tejido hematopoyético. La pregunta entonces
salta automáticamente. ¿Cómo es posible que habiendo mucha celularidad medular haya pocas células sanguíneas? La respuesta es que las células de la médula mueren allá y no salen de la sangre. Por eso decimos que la hemopoliesis es ineficaz. Y esa extrema destrucción de células medulares puede conllevar la aparición de datos bioquímicos de destrucción celular, como son fundamentalmente la elevación del LDH y a veces una ligera elevación de bilirrubina indirecta. Estos datos, que nos suenan más de las anemias hemolíticas, son compartidos con la megaloblástica, y por eso conviene recordar que anemia con elevación del LDH en el MIR entran tanto las hemolíticas como las megaloblásticas. Bien, hemos visto que si el hemograma de una anemia megaloblástica es típico, fácilmente distinguiremos que estamos ante una anemia megaloblástica en contraposición con otros tipos de anemias macrocíticas. Y si esto no es así, pues probablemente por la médula saquemos el diagnóstico diferencial. Pero hecha ya esa primera parte del diagnóstico diferencial de una anemia macrocítica, distinguir si es megaloblástica o no megaloblástica, tendremos que dar un siguiente paso, o sea, reconocer dentro de las megaloblásticas cuál es la etiología, si la deficiencia de fólico o la deficiencia de grasa. Ese paso, ¿cómo lo damos? Pues la forma más sencilla sería medir niveles séricos de ambas sustancias, pero es bien conocido que hay muchos pacientes que, teniendo carencia orgánica de folato o de B12, tienen niveles séricos normales. ¿Qué hacer entonces cuando tenemos un paciente con anemia megaloblástica y niveles séricos de folato y B12? Pues acudir a otros parámetros que son más sensibles para determinar qué carencia tiene el paciente. Y me estoy refiriendo a las respuestas 4 y 5 de la pregunta 25, los niveles de homocisteína y metilmalónico. Pero hay que recordar a su vez que en la deficiencia de B12 se incrementan ambos y en la deficiencia de fólico simplemente se incrementa la homocisteína. Y por eso, en la deficiencia de ácido fólico, pregunta 25, no se encuentra elevado el metilmalónico, respuesta 5. Dado este siguiente paso en el diagnóstico de la anemia megaloblástica, conocer cuál es la deficiencia, nos queda el último y definitivo, que sería conocer cuál es la causa de la deficiencia. Comparativamente, podríamos ver que la deficiencia nutricional es muy frecuente en la deficiencia de ácido fólico, fundamentalmente en el alcoholismo, y en cambio es muy rara en la deficiencia de B12. Por otra parte, la malabsorción intestinal es rara, muy frecuente en la deficiencia de folato, y muy frecuente cuando se afecta al bilión terminal en la deficiencia de B12. Y siguiendo con el análisis comparativo etiológico, habría que recordar que en la deficiencia de ácido fólico también es muy frecuente el hiperconsumo, bien en situaciones fisiológicas como es el embarazo o el crecimiento, o en situaciones patológicas como la hemólisis. Y por contra, en la deficiencia de B12, lo que es francamente frecuente sería la anemia perniciosa. La anemia perniciosa, hay que recordar que es a la vez la causa más frecuente y más grave de deficiencia de B12. ¿Qué es una anemia perniciosa? La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune en la que se producen anticuerpos contra las células parietales que dan lugar a una atrofia gástrica irreversible y una disminución en la producción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. Es obvio entonces que será una situación irreversible que precisará un tratamiento indefinido. Cuando acudimos a la pregunta 26, que habla de la anemia perniciosa, hay que recordar que la base del diagnóstico en la actualidad es la determinación de anticuerpos contra el factor intrínseco, que aparecen aproximadamente en 2 de cada 3 pacientes. Por eso, cuando uno acude a las respuestas, indique la respuesta incorrecta va a ser la 2, porque no es esencial la realización de un test de Schilling, dado que las más de las veces podemos hacer el diagnóstico, por ejemplo, por la determinación de anticuerpos contra el factor intrínseco. Como análisis final del tema de la anemia megaloblástica, vamos a recordar cuestiones relativas al tratamiento. Con comentarios previos podemos entender cuál va a ser la respuesta a la pregunta 27, puesto que si hemos entendido que la anemia perniciosa es un trastorno en el que hay una atrofia irreversible y que el tratamiento debe ser indefinido, la respuesta incorrecta obviamente va a ser la número 2. Pero en esa pregunta, tenemos también una respuesta que habría que comentar,
que sería la respuesta número 4. Para ello, si contemplamos el esquema número 12, ese esquema nos recuerda que la vitamina B12 es utilizada en el organismo no solamente en la médula ósea, sino por ejemplo también en el sistema nervioso, entre otros lugares. Una persona que tenga carencia de B12 no siempre tiene carencia en ambos lugares, médula ósea y sistema nervioso. Pueden darse situaciones, digamos, de deficiencia localizada o parcial. Hay pacientes que no tienen ninguna anomalía hematológica y sí trastorno neurológico. Y los hay, al contrario, que solo tienen alteraciones hematológicas y no neurológicas. ¿Qué pasa si nosotros tratamos un paciente con deficiencia de B12 con folato exclusivamente? Pues que como ese esquema número 12 nos cuenta, si yo no administro vitamina B12, pero si administro dosis muy elevadas de ácido fólico para darle al paciente, voy a mejorar la función medular. Eso va a atraer vitamina B12 del sistema nervioso hacia la médula ósea y puede precipitar una carencia de vitamina B12 a nivel neurológico con secuelas graves. Por eso entonces al final uno debe entender que el tratamiento de la anemia megaloblástica puede terminar en 3 frases que serían: la primera de ellas, hay que dar obligadamente aquello que falta, si falta fólico, fólico, si falta B12, B12. Si desconocemos, segunda frase, cuál es la carencia, hay obligación de dar ambas cosas. Y la tercera frase debería ser algo así como que en la propia deficiencia de B12 es aconsejable, no obligatorio, pero sí aconsejable, comenzar el tratamiento con ambas cosas para aumentar la función medular.